¿Ha escuchado usted hablar de este nuevo implante que se coloca en el brazo y que funciona como método anticonceptivo? Esto es algo completamente diferente y novedoso. Y bueno, este es el aparatito donde se utiliza, bueno, que más bien que se implanta, sería la palabra correcta, ¿verdad, doctor? Sí. El insertor, y el doctor Luis Diego Carazo, que es ginecólogo y obstetra, hoy nos va a hablar en qué consiste, cómo funciona y todas las curiosidades, porque esto genera mucha curiosidad, porque es muy diferente a lo que conocemos como métodos anticonceptivos, doctor, y muy novedoso, podríamos decir. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a usted. Doctor, ¿dónde, digamos, cómo sería el implante? ¿Dónde se coloca? Todo lo curioso sobre este nuevo método anticonceptivo. Ok, básicamente el insertor, y bueno, esto viene sellado, este ya está utilizado, obviamente no podemos contaminar uno que está nuevo, y esto tiene una aguja que sale acá y dentro de la aguja viene el insertor. Entonces, para colocarlo, ¿Cómo sería, digamos, en una paciente, doctor? Ok, en la ¿Dónde se paciente coloca es exactamente? en la cara interna del brazo. Ajá. Más o menos entre 8 y 10 centímetros por encima del pliegue. Bueno, hay una serie de consideraciones, hay que acomodar a la paciente bien, tiene que estar acostada. Okay. Se pone un poquitito de anestesia local y se hace una pequeña incisión, 1 o 2 milímetros nada más para permitir el paso de la aguja. Y esto lo que se hace es que se introduce por debajo de la piel y una vez que se introduce por debajo de la piel, uno baja la palanca, la aguja se retrae y el implante queda colocado directamente debajo de la piel en la pequeña capa de grasa que hay justo debajo de la piel. No debe irse muy profundo porque cae al músculo y tiene que quedar ahí en la capa de grasa y ahí se absorbe el medicamento. ¿De qué tamaño es el implante, doctor? El implante mide 4 centímetros de largo. Es un tubito, digámoslo así, de 4 centímetros de largo y 2 milímetros de grosor. O sea, es realmente muy delgado, muy delgado. Y tiene la ventaja que cuando uno lo implanta, se puede ver por debajo de la piel. O sea, uno puede presionar uno de los lados y se ve el implante. ¿Es perceptible, doctor? Sí. Ajá, o sea, lo puedo sentir. Se puede sentir. Visual, o sea, normalmente, si uno le ve el brazo a la paciente, no le va a notar el implante. Pero si la paciente presiona, sí se va a sentir por debajo y sí se puede ver. Ahora, doctor, ¿qué es lo que libera este implante? ¿Qué hormonas, químicos? O sea, ¿qué es lo que hace para funcionar como método anticonceptivo? Ok, el implante lo que libera es un producto que se llama etonorgestrel, que es un derivado de progesterona. Y este derivado de progesterona se va liberando en forma más o menos constante todos los días. Y inicialmente empieza liberando una cantidad un poquito más alta, ya alrededor de los 3 años la cantidad empieza a bajar y hay que reemplazarlo. Pero siempre lo que hace es mantener un nivel mínimo de, como les digo, etonorgestrel, que es un derivado de progesterona. Y esto lo que hace es, por decirlo así, engañar al organismo para hacerle creer que la paciente está embarazada y por lo tanto la paciente no ovula. Ah, eso es lo que impide la ovulación, como Impide las la pastillas ovulación, anticonceptivas. Entonces, ¿sería algo similar, doctor? Es algo similar, sí. Ahora, usted decía que tiene una duración aproximada de... 3 años. ¿Y todas somos candidatas para utilizar un dispositivo como este? No, como todos los anticonceptivos y como todos los medicamentos, hay pacientes que tienen contraindicaciones para el uso, no solo de este, sino de hormonas en general. Pacientes que tienen antecedentes de tumores hepáticos, pacientes que tienen antecedentes de tumores hormonodependientes, puede ser mama, puede ser endometrio, pacientes que mama y endometrio generalmente son más dependientes de estrógeno, pero hay algunos que son dependientes de progesterona, pacientes que tienen enfermedades hepáticas importantes, antecedentes de, en fin, algunas otras patologías. No se ha demostrado que dé problema con diabetes. En algunas pacientes con presión alta tiende a subir un poquito la presión, por lo cual o no se recomienda, o si empieza a subir la presión, pues habría que retirarlo. Y en general, donde más se está buscando, que eso es la gran ventaja que tiene este método, es un método que libera de responsabilidad a la paciente durante 3 años. O sea, la paciente se pone el implante y durante los próximos 3 años se desentiende de su planificación con un índice de efectividad bastante alto y que no tenemos que estar pendientes de que si se le olvidó la pastilla, que se tomó 2, que no se acordó, que este mes ya no tiene novio, entonces dejó de tomar pastillas, pero dentro de 2 meses ya se hizo de otro novio, entonces tiene que empezarlas a tomar y todos esos cambios nos pueden dar trastornos, sino que nos va a dar un periodo, digamos, de 3 años completos de tranquilidad desde el punto de vista anticonceptivo. Ahora, doctor, si lo comparamos, por ejemplo, con las pastillas que usted está hablando y tal vez son unas de las más conocidas, pero hay mucha gente que dice, muchas mujeres que dicen, es que la pastilla me da náusea, le estoy metiendo un montón de químicos a mi cuerpo. Si lo comparamos con esto,
cómo sería tú a tú? A ver, como un comparativo. Ok, obviamente esto no va a tener mayor problema desde el punto de vista digestivo, no va a afectar en gran cosa. Y los derivados de progesterona en algunas pacientes tienden a dar un poquitito de estreñimiento, pero no es nada importante. Realmente donde vemos un poco de diferencia en cuanto a efectos secundarios es en cuanto a patrones de sangrado, porque sí tenemos que tener claro que este dispositivo nos puede dar una cierta alteración en el patrón de sangrado. Hay más o menos un 10% de pacientes que les va a dejar de venir la regla, lo cual para muchos pacientes es una gran ventaja porque ya no tienen que estarse preocupando que si el Cótex, que si el Tampax, que si se pusieron el pantalón blanco, que si, en fin, todo ese tipo de problemas que les puede dar el hecho de estar menstruando, y pues muchas pacientes que quedan sin regla pues quedan muy contentas. Y hay más o menos un 10% de pacientes que esas sí nos dan problema porque son pacientes que empiezan a tener un sangradito ahí medio constante, que se les quita, sangran 2 días, se les quita, vuelven a empezar, se les vuelve a quitar, y en ese plan es un manchado intermitente desordenado, digámoslo así, y para lo cual pues se pueden tomar medidas correctivas. Y es muy raro que haya que retirar un implante porque la paciente del todo no lo toleró, pero sí a veces hay que darle algún tipo de tratamiento hormonal o algún tipo de soporte hormonal adicional durante los primeros 2 o 3 meses si ese problema se está presentando. Doctor, para aquellas pacientes que dicen, todas las pastillas me caen mal, a nivel estomacal, me provocan náuseas, mareos, me siento incómoda, ¿verdad? Y es que a mí esas cosas a nivel de hormonas me desordenan completamente. ¿Podría ser este método una recomendación valiosa, doctor? Sí, tenemos que tomar en cuenta que el método de por sí es una hormona. Ok, lo que pasa es que normalmente la gran mayoría de las pastillas, salvo algunas específicamente que se usan para la lactancia y que tienen solo progestágeno y en otras situaciones especiales, y la gran mayoría de las pastillas tienen un derivado de estrógeno y un derivado de progesterona. El implante va a tener única y exclusivamente derivado de progesterona y entonces algunos de los efectos secundarios asociados al estrógeno lo vamos a obviar, no lo vamos a tener. Y en efectos secundarios, como les digo, lo que más se cita y que generalmente tiende a revertir en 2 o 3 meses es trastornos del patrón de sangrado y dolorcillos de cabeza que igual ceden y que se presentan muy bien también mucho con las pastillas, y en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, y hay que tenerlo en cuenta, pueden dar un poquito de aumento de peso, es poco frecuente pero puede ocurrir, y lo que sí tienden a dar también con frecuencia, en más o menos un 10% de las pacientes, un poquitito más, es en las fases iniciales un poco de tensión mamaria. La paciente va a sentir el pecho tenso, cargado, hipersensible, eso va a ceder. Ahora, también hay que tener en cuenta que como este método se usa mucho en el posparto y la paciente va a estar amamantando porque no tiene contraindicación con la lactancia, se puede usar con toda la tranquilidad del mundo mientras se le está dando se le está dando lactancia materna a bebé, porque esto no nos altera ni la cantidad ni la calidad de la leche. Y este tipo de dispositivo puede aumentar un poquitito esa sensación de turgencia mamaria que va a tener la paciente en forma normal durante la lactancia. Muy bien, doctor Carazo, como siempre un placer tenerlo acá en nuestra casa y que nos haya explicado ampliamente sobre este método anticonceptivo. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Pati.